Fuertes aplausos. Participan Natalia Ayacucho. Y acá tenemos otros presidentes del Congreso, como Pedro Cisneros. Comenzó la... legendario dirigente campesino en el pleno del Congreso. Él inauguró en esta oportunidad el Congreso de la Confederación Nacional Agraria en el año 1974. También el trabajo de los cronistas cubriendo una sesión de la Comisión de Constitución cuando estaba en pleno trabajo para lo que era la elaboración de la Constitución del año 93. En una página de un periódico, a lo mucho, se pueden trabajar una imagen principal, una secundaria y por ahí una más que sea un rostro de un personaje que es uno de los actores de las noticias que se han consignado en esa página. Y confianza que han perdido algunas instituciones hacia el pueblo, básicamente. Ahora, ¿cuál es, para mí, hablando justamente sobre el tema que nos cita en esta mesa, que es el poder de las fotografías, las fotografías en los poderes del Estado? Hola amigos, nuevamente con su programa La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión vamos a tocar algunos aspectos de un evento que ha marcado una actividad para los que nos interesa el lenguaje fotoperiodístico. Lo importante es que este ha sido desde un poder del Estado, con invitados, con diferentes profesionales, desde los que están especializados en archivo periodístico hasta los fotoperiodistas de diferentes generaciones. Llámese Oscar Medrano, que ha tenido en la década del 70 coberturas de, como dicen, las épocas duras de crisis, como también los jóvenes que también han pasado por fotoperiodismo y que hoy en día en estos tiempos hacen fotografía desde el sector público. Estamos con nuestros invitados Víctor Vázquez y Ernesto Arias. Ambos forman parte del staff del área de comunicaciones del Congreso de la República y producen la fotografía que normalmente, seguramente, además de otros colegas que también son compañeros de trabajo en el Congreso de la República, exportan o alimentan a las diferentes publicaciones que se interesen por la actividad del Congreso de la República. Como decíamos al principio, el Congreso organizó un evento y la naturaleza de ese evento, como digo, es importante para los que nos dedicamos al fotoperiodismo, a la fotografía, en fin, sobre todo como un recurso de comunicación. Y ellos han tocado desde varias perspectivas en este evento. ¿Qué perspectivas hicieron? Ahora le decimos. Hubo diferentes temas: la política en imágenes, cobertura fotográfica de la labor parlamentaria, importancia del archivo fotográfico, el impacto de la imagen en las instituciones públicas, fotoperiodismo y redes sociales. Eso fue en mes de diciembre. Cerraron, y sobre todo para los fotógrafos que nos dedicamos a prensa, o nos dedicábamos a prensa, y otros que todavía se dedican a prensa, fue muy interesante, muy aleccionador y estimulante, sobre todo para la nueva generación. Después de esta larga introducción, bienvenidos Ernesto y Víctor Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juanpo. ¿Qué tal? Un gusto siempre estar contigo. Sí, más bien gracias por digamos, la voluntad de participar y sobre todo hacer un recordaris de este evento que comento. Me imagino que Víctor, que también ambos han sido, digamos, moderadores en alguna de estas sesiones. Víctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo fue este evento? ¿Qué lecciones podemos, digamos, compartir? Pucha, primero saludarte, Juancito, agradecerte por la invitación y nada, y agradecerte también por haber sido, haber una buena exposición, una gran exposición en una de las mesas, ¿no? Y bueno, sí, de esto se saca siempre lecciones porque fue un intercambio muy interesante, muy aleccionador para todos los que tuvimos la oportunidad de participar, tanto como espectadores, como moderadores, como expositores. Juntar siempre a profesionales de la fotografía o de cualquier, creo que de cualquier ámbito de las ciencias, del quehacer humano, juntar siempre
a personas, a profesionales en un espacio donde hay un diálogo, donde hay un intercambio, siempre se sacan conclusiones, siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que hay que, creo, me parece saludar y me parece muy interesante la iniciativa que tuvimos en el legislativo, pues, ¿no? De poder empezar una, ¿por qué no una sana costumbre de hacer este tipo de actividades que ya son prácticamente académicas, ¿no? Más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, Y la visión efectivamente. creo que más Eh, importante fueron Sí, muchas conceptualizaciones, muchas conclusiones y conceptualizaciones de de nuestro quehacer diario. Y justo cuando cuando me estaba preparando, moviendo, leyendo cosas para esto, me acuerdo hace muchos años que yo trabajaba en el diario Correo y había una chica que quería salir a hacer prensa. Me dijo, oye, ya, yo también quiero, y ella estaba como que en área de revistas, ¿no? Y no hacía prensa diaria. Perdóname y ella dijo, ya, yo también quiero hacer prensa diaria, voy a llevar un taller. Entonces todos nos miramos y digo, "Oye, pero si, pucha, estás trabajando acá, ¿por qué estás en un taller? O sea, sale a la calle y hazlo, ¿no? Y ahí me parece que siempre hay como que un vacío, ¿no? O como que algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados, que es la especialización, la conceptualización, el sacar conceptos y el aprender, ¿cómo se llama? El buscar conceptualizar las cosas diarias que podemos hacer, ¿no? La teoría, o sea, llevar de la práctica a la teoría, ¿no? Siempre en cualquier, creo, ámbito académico, laboral, es de la teoría a la práctica, ¿no? Nosotros tenemos la rara costumbre o de repente la singularidad de que llevamos de la teoría, de la práctica a la teoría, ¿no? Entonces, me parece que en este conversatorio ha habido mucho de eso, ¿no? Mucho de agarrar de las cosas que hemos estado en la práctica, en la cancha, aterrizarlas en ideas, aterrizarlas en un debate, en un intercambio y poder sacar conclusiones teóricas que podrían ser, ¿cómo se llama? Quedadas hasta académicas, ¿no? Ese es mi punto de vista, una conclusión que yo puedo sacar de este conversatorio tan interesante. sí, Víctor. Ernesto, yo quisiera más o menos compartir con ustedes lo que para mí personalmente me parecían algunas frases o conclusiones de estas mesas, como dice Víctor, fueron académicas. Ciertamente, fue esa naturaleza de la convocatoria. Y digo para compartirlos para que sea también un marco de referencia de lo que desde mi punto, desde mi perspectiva, me parece importante remarcar, y ya ustedes dirán en qué estaban acertados o no, pero el resumen que intento hacer en todo caso es decir, precisamente como dice Víctor, son de gente que tiene experiencia en el campo del lenguaje periodístico, y no solamente en las áreas de los medios periodísticos, también en el sector público, como la tienen ustedes, ¿no? Ustedes previamente pasaron y se formaron con un lenguaje periodístico y ahora ejercen predominantemente buscando también comunicar a través de la fotografía precisamente con intención y remarcar ese lenguaje que exige, como dice uno de los ponentes, para establecer un puente entre ciudadanía y el sector por el que generan este tipo de fotografías. Solamente para un breve, digamos, recordar esos tipos de resúmenes, ¿no? Para mí, como le decía, me parece importante remarcarlo en el sentido que ellos, como decía Andrés Valle, uno de los exponentes, decía crear un puente para conectar con la población. Y él mismo, a su vez, se remarcaba como considerarse que primero aceptar que son servidores públicos. De ahí que para eso, mejor dicho, de esa condición, primero debe ser la población, luego la institución y después la autoridad. Otro de los invitados se refería a la fotografía como un lenguaje de poder, y razón no le falta. Y también otro invitado de larga trayectoria, y no puedo dejar de decir su nombre, Óscar Medrano Pérez, él dice la fotografía es un hecho histórico y no solamente ha mostrado fotos suyas que en verdad son históricas, ¿no? Y otra de las preguntas que puede parecer polémicas, mejor dicho, no preguntas, aunque resulta siendo casi pregunta, pero forma parte de la reflexión de alguien que ha experimentado su trabajo y tiene que ese trabajo tiene que buscar, tiene que pretender llegar hacia la ciudadanía. Él dice, ¿no? ¿Qué pasa si no existe una demanda de fotografía institucional? ¿No?
Y luego, la última que me parece también muy importante. Resignificar lo oficial. Y nuevamente me pongo en mi posición de editor. Y cuando a mí me llegan fotografías del titular del pliego o de la titular del pliego, digo, esas imágenes no me sirven. 20 imágenes de la misma persona en distintas actitudes no me sirven, periodísticamente hablando. Y yo creo que deberíamos trascender a entender lo oficial como el relato de una historia. Me parece ese resumen como frase, como concepto, marca bastante bien la intención académica de este evento. ¿Qué dice Ernesto? Sí, ¿qué tal, Juanpo? Gracias, muchas gracias así por la introducción. Necesitamos, o sea, con nosotros cubrimos hechos, o sea, ¿no? Nuestras coberturas cubren hechos, esos hechos forman parte de la historia, ¿no? O sea, a tiempo presente, a tiempo futuro van a formar siendo también hechos. Respecto a la demanda o no demanda, o sea, ¿no? De lo institucional también depende cómo realizamos las coberturas, ¿no? En el caso del Congreso, nosotros registramos personajes, ¿no? Registramos congresistas. Estamos casi siempre en cubriendo actividades en unos escenarios específicos. El Palacio Legislativo, el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, donde están diferentes salas donde se llevan comisiones y mesas de trabajo. Entonces, obviamente, prioritariamente, o sea, hacemos retratos, ¿no? Registramos actitudes, reuniones de los diferentes personajes que componen estas comisiones y estos eventos. Y en el caso del Pleno, en el hemiciclo, también cubrimos las, las declaraciones y las intervenciones de los diferentes congresistas. Ese me parece un tema totalmente válido y ese consumo siempre va a estar garantizado porque estamos registrando a personajes que son congresistas. Pero, como te comentaba, en el pasado también he tenido coberturas en otros medios, en otros sectores, y podía haber visto en algunos de los sectores que había un exceso de cobertura hacia la autoridad de turno, le hace al ministro. Entonces, por decir, cuando teníamos que hacer un trabajo de edición que nos pedían para cierto tiempo de cobertura, me daba cuenta que, por decir, habían 25 fotos de una cobertura y de esas 25, 23 o 24 estaba el ministro. Podían haber sido muy buenas fotos, muy malas fotos, fotones espectaculares o no. Pero para el caso, o sea, en realidad, necesitaba otro tipo de fotos del evento en sí y a veces no lo tenía. Y se hacía muy complicada la edición. En este caso, de repente sí, pues efectivamente, si en algún momento nosotros, el Flickr que lo alimentamos y que tiene una doble funcionalidad, ¿no? Porque también va hacia los medios de prensa y también va hacia las instituciones, es de libre acceso. También lo puedes, si tienes una cuenta de Yahoo, creo, lo puedes descargar libremente cualquier persona, cualquier ciudadano de a pie. ¿No? Entonces, para que le sea útil, mientras lo use editorialmente, es útil y es libre. Entonces ahí siempre va a haber una demanda, pero claro, si yo le doy en una cobertura planificada diferentes opciones, seguramente que no solamente a nivel de una demanda más específica, más profesional, sino a una demanda más de día a día de ciudadano común, también lo voy a impresionar de una mejor manera, ¿no? Eso lo sabes, ¿no? Eso lo sabemos. El tema de la resignificación de la historia, y hablábamos de que la relación directa entre cómo planteamos la cobertura y cómo vamos a significar la historia, ¿no? O sea, cómo vamos a registrar el hecho, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si lo vamos a registrar como que va a terminar siendo un álbum de figuritas, personaje de turno, o sea, ¿no? En el caso se requiera tener imágenes de contexto o de una coyuntura más amplia, obviamente no va a ser muy vendible, ¿no? O sea, no va a impresionar mucho, porque eso es lo que tratamos de buscar, o sea, siempre tratamos de hacer buenas fotos. Dentro del registro que tenemos que tomar buenas fotos. Claro, regresamos de que obviamente en el Congreso sí tenemos la obligación de registrar a personajes, entonces todo el tiempo estamos haciendo retratos, ¿no? Hacemos ejercicios de retratos, nos volvemos muy buenos retrateros, ¿no? O sea, ¿no? Retrateamos muy bien, así estamos siempre acorde buscando a los gestos de una manera positiva, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces sí, efectivamente, sí, ahí
de esa manera yo la puedo reescribir, resignificar la historia. Claro, la hablaban desde el punto de vista, por decir, de Palacio de Gobierno, donde de repente el presidente de la República de turno, ¿no? No necesariamente el nombre propio, o sea, tiene una disposición de recursos para poder estar muy seguido en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, ahí, por decir, hay que plantear el hecho no como visitas, o sea, intrascendentes, sino que marquen una relación del gobernante con el sitio o a las personas que está yendo a visitar. Me parece que ese lado iba el tema de la resignificación, ¿no? Buscar un vínculo, buscar un gesto, buscar un saludo o buscar algo que acerque mucho más al personaje y la labor del personaje con la población. No sé si había otro más, no sé si tenías otra más, otra que queríamos absolver. Si no, de repente Víctor quiere hablar algo. Sí, si tienes algo que comentar, Víctor, o a partir de Sí, ahí claro, una otra yo creo que, observación, ¿no? yo creo que todo parte desde la esencia de las instituciones y de la estructura y el papel que toma un fotoperiodista dentro del engranaje general, ¿no? Porque nosotros cuando estamos en prensa diaria somos periodistas, nos debemos al medio y a la línea editorial que el medio tenga. Así de claro y así de crudo es, ¿no? Entonces, y no solamente nos debemos a nuestro medio de comunicación, basado en todos los factores éticos que pueda conllevar el ejercer la carrera del periodismo, en nuestro caso en el área del fotoperiodismo, del reporterismo gráfico. eh, Cuando uno, digamos, cruza la reja, porque yo siempre le digo así, ¿no? Porque cuando estamos en prensa estamos para un lado de la reja, y cuando estamos en prensa institucional o de algún estamento del Estado estamos del otro lado de la reja. Y ya nos debemos solamente a un solo, digamos, a un solo aspecto de una institución. Como prensa propiamente dicha, nos debemos a la difusión. Después viene la ciudadanía, de la cual viene la opinión pública, la libertad del acceso a la información, la autoridad, y después la autoridad, y después a los mismos, a las propias características que pueda tener la institución. No, Ernesto comenta de lo de su experiencia y su perspectiva del Poder Ejecutivo, y hace muy buen comentario de que nos volvemos retrateros. Claro, tenemos todo el tiempo que podamos tener en el Congreso para encontrar y conocer 130 buenos ángulos y buenos encuadres para retratar a cada uno de nuestros legisladores y encontrar siempre la mejor manera de comunicar, de expresar, ¿no? Ahorita Juancito está poniendo pues lo que nosotros le denominamos el natural death, que expresa muy bien el espíritu de majestuosidad que puede tener el poder legislativo a través de la estructura más conocida, que es el hemiciclo, ¿no? Y nada, esta es lo que comentar con lo que complementar a lo que estaba diciendo Ernesto, ¿no? Que nosotros ya nuestro bagaje de deberes y de obligaciones para con quién o para con qué se amplía, a diferencia de lo cuando estás en un medio de comunicación que tú tomas la foto y ping y la mandas a un lado y en esa foto ya tú sabes que va a terminar en una portada o en una nota. No, nuestra foto va a terminar en un Flickr que va a ser para acceso público, para no solamente para los medios de comunicación, sino para la ciudadanía en general que quiere estar informada, interesada en lo que acontece en sus poderes, ¿no? Gente que lo va a utilizar de manera editorial ¿cómo se llama? Dar una opinión, para dar una observación, un análisis, la opinión pública, la libertad del acceso a la información, los medios la parte de difusión, y al final la autoridad misma, ¿no? La autoridad misma utiliza, ahora yo más o menos tengo la idea de que una buena foto, una buena imagen para una autoridad es como un commodity, ¿no? Es un bien que tiene un valor muy alto, ¿no? Una buena fotografía para una autoridad, olvídate, es como un commodity, es como oro
o granja, no sé, algo con una materia prima en la cual puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Ernesto, aprovecho. Tú que has estado en agencias de noticias como EFE y has tenido oportunidad de, digamos, de saborear lo que es eh, la, la, la labor periodística con visión también, digamos, lo que sucede a nivel del mundo. En todo este tiempo, ya estando en el Congreso, me imagino que de alguna forma, digo yo, no lo sé, de alguna forma has analizado o revisado o te has atrevido a ver cómo trabajan los fotógrafos de otros, digamos, de otros parlamentos, ya sea en Latinoamérica o no sé, de repente la Comunidad Europea, no lo sé. Digo esto como una forma de contrastar con lo que nosotros hacemos, digo nosotros, como fotoperiodistas, como fotógrafos que manejan un lenguaje y trata de que efectivamente sea el puente entre la ciudadanía y el poder del Estado, en este caso. Sí, 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 o sea, bueno, primero, bueno, hacemos a agencia, ¿no? Y cómo planteaba la cobertura en agencia, ¿no? En la agencia planteabas la cobertura para 8 o 9 fotos, no en el hilo no se suben más fotos, entonces necesito una foto potente en la que pueda haber una interrelación entre los personajes a fotografiar, de los personajes principales. Si voy al Congreso, seguramente alguno de los congresistas o los congresistas de la mesa directiva, seguramente, y de repente algún que otro congresista que en ese momento está así en el medio de la atención de la opinión pública, ¿no? Así, es así, ¿no? Buscamos unos gestos, las fotos bien limpias, ¿no? La información concreta y aprovechando al 100% el área del frame, ¿no? O sea, ¿no? Así, perfecto, así es. Este, en el caso de ahora, en, tenemos una visión también bastante limpia, pero eso sí, no sujetamos a que tenemos que tener una producción bastante más amplia, porque en este caso sí tenemos que registrar en su totalidad o casi la totalidad de todos los congresistas que estén participando, ¿no? Estas fotos que seguimos pasando de Natural Death, así que Víctor eficientemente ha ido recopilando en el tiempo. Tenemos algunos detalles efectivamente de lo que significa el Palacio Legislativo y algunos detalles de los instrumentos que se utilizan en el hemiciclo, ¿no? Son fotos que sin necesidad de tener algún personaje nos remiten directamente a lo que es la labor parlamentaria, ¿no? Me Lo, hablabas de los otros sí, no, parlamentos del mundo y sí, sí. efectivamente, disculpa, Herbert, sí, sí, obviamente dependiendo, pues, o sea, mucho de cómo es el Congreso en sí, el fotógrafo tiene las facilidades para poder moverse y para fotografiar también a los diputados, congresistas o senadores de los diferentes congresos en los que tenga que trabajar. O sea, siempre la participación en el pleno tiene que ser graficada. De todas maneras, y a veces sí revisamos con César Cox, así que es así un colega de nosotros también del staff, así siempre estamos así revisando flickers de algunos parlamentos o de algunas de despachos presidenciales de algunos países de la región, sobre todo, ¿no? A propósito de la foto que acabas de comentar y que había compartido Víctor, me gustaría que ustedes comentaran. Juancito, Sí, te escucho, Víctor. te puedo interrumpir para Sí, lo que claro. decía Ernesto pareció muy ¿Aló? interesante que le hayas preguntado a Ernesto sobre su labor en agencia, porque ahora, por la exigencia de la inmediatez que tenemos con fotografías, un poco como que hemos adoptado la metodología de trabajo de agencia, que es, como Ernesto dice, ¿no? Buscar aprovechar al máximo la cantidad del frame para poder meter en una sola foto la mayor cantidad de información en las diferentes capas que puede generarte una imagen, buscando siempre el equilibrio entre la parte estética informativa y periodística, institucional, o sea, varios aspectos que se toman en cuenta al momento de hacer una fotografía, ¿cómo se llama? Y la metodología que hemos adoptado de tocar de tomar y mandar, ¿no?
eso nos trae una exigencia, ¿no? La exigencia, como acabo de mencionarte, de la composición y estética y la lectura periodística que tú puedas tener de la coyuntura, del hecho que estás tomando, hasta, ¿cómo se llama? Hasta la técnica, ¿no? Hasta la técnica de la correcta exposición, del correcto balance de colores, del correcto temperatura que puedas tomar, porque es tan rápido a veces la exigencia que no te da tiempo para retocar. Entonces, la fotografía tiene que ser lo más exacto posible, ¿no? Y con lo otro respecto, sí, y nuestra comparativa que hacemos con, ¿cómo se llama? Con el trabajo que realizan otros poderes legislativos, entre ellos seguimos, para esto el Flickr es muy interesante porque pues pones Parlamento de Brasil, Cámara de los Lores, Senado de Estados Unidos y te va a salir todo. Nuestra comparativa va desde los equipos que se usan, y a mí me parece increíble haber descubierto reales fotones tomados con equipos de todo tipo, desde cámaras fotográficas súper profesionales, más profesionales de las que nosotros podemos tener, hasta con teléfonos, ¿no? Lo cual nos dice ¿cómo se llama? Nos puede dar un viso de cuál es la metodología de trabajo de otros lugares, ¿no? Y siempre es bueno estar comparando, siempre es bueno estar viendo cuál es el nivel que tú puedes tener, qué es lo que puedes estar haciendo y ver lo que está haciendo el resto del mundo, ¿no? La, digamos, la tónica es casi la misma, siempre se guardan las formas y los modos de lo que te, ¿cómo se llama? Te solicita lo institucional, pero el intercambio que podemos tener visualizando esto es bastante interesante, ¿no? Porque se ve que básicamente todos buscan guardar ¿cómo se llama? Los conceptos o las características que pueda tener cada poder en el cual representan, ¿no? Víctor, Ernesto, está claro que podemos participar en cualquier momento si hay que, no digo interrumpir, sino participar, ¿no? Con toda la licencia, de eso se trata, ¿no? Porque a veces las ideas las podemos tener, de repente, si voy a buscar un espacio para esperar, de repente ya estoy en otro, ¿no? De eso, eh, como una conversa normal, ¿no? O sea, no hay nada, como se dice, debajo de la manga. En todo esto, que efectivamente, ¿no? Fue uno de los paneles, o por lo menos una de las mesas de exposición sobre fotoperiodismo y redes sociales, ¿no? Y, y claro, si no sé como pregunta, pero sí como ejercicio interno, la responsabilidad de lanzar, digamos, lo que acaba de decir Víctor, de colgar ya sea en la plataforma que tenga que ser colgada, ¿es directa o hay un editor previo para que lo pongan ya en la plataforma que corresponde? Este, en el Flickr es directamente de nosotros, o sea, consensuamos y le damos una revisada respecto a las fotos que necesitan técnicamente también bien realizadas, y las subimos al Flickr y están en el Flickr, y en ese sentido sí es el trabajo directo de nosotros, o sea, ¿no? Administramos la materia prima, en este caso el contenido fotográfico, y ya los diferentes colegas de las diferentes áreas de redes lo suben al Twitter, lo suben al Instagram, lo suben al TikTok o en la red en la que estén trabajando, ¿no? O al mismo portal de la página del Congreso, ¿no? Con eso me gustaría agregar que es importante los valores de trabajo del equipo, ¿no? Porque tenemos una sinergia con el resto del equipo, una sinergia de comunicación y respeto, el cual te permite, oye, entre nosotros mismos, en el canal de comunicación que tengamos, entre nosotros mismos ser nuestros propios editores, ¿no? Ver que por ahí una foto está un poco fuera de foco, un poco movida, un poco sobreexpuesta, superexpuesta. Entre nosotros mismos creo que nos editamos, ¿no? Es como oye, pero sin ningún ánimo de solamente que el trabajo sea el mejor, ¿no? Me parece que hay que rescatar eso, Ernesto. O sea, el equipo, la comunicación, el respeto, la confianza que tenemos es tal que nos permite eso, ser nuestros propios editores entre nosotros y que no, y que todo fluya de la manera más positiva, ¿no? Una manera más positiva y todo en prueba en que el trabajo del equipo sea el mejor, ¿no?
no el trabajo de uno o de otro, sino el trabajo del equipo. Eso me parece súper rescatable en este aspecto de que a la falta de un solo editor que te vea todo, la sinergia que podemos generarnos entre nosotros es bastante buena y se ve reflejada en el trabajo que procuramos y siempre queremos que sea lo más limpio posible, ¿no? Yo entiendo, en todo caso, que la confianza que hay, como dice el equipo, ¿no? La calidad de trabajo de cada uno. Y claro, la pregunta que les hacía era en el sentido de que, sin duda, están ustedes trabajando en un escenario bastante, vamos a decirlo, sensible, y en unas coyunturas pesan más que otras, y de repente digo yo, ¿no? Lo está hablando de alguien que está externamente, ¿no? Y puede ser un evento que ha tenido cierta relevancia, no en el aspecto positivo, de repente negativo, pero igual tienen que dar cuenta de la nota. En ese, digamos, en ese tipo de contexto era más mi pregunta, ¿no? Si el editor, o no sé si hay una instancia, o como dice Víctor, hay un nivel de confianza del nivel de profesional y la identidad ante la institución que ustedes, digamos, representan, ¿no? Sí, claro, bueno, es que de ahí entendemos claramente, o sea, que todos los contenidos que subimos y que registramos están así en un solo norte, ¿no? Están así hacia el bien de la institución, ¿no? O sea, ¿no? A mejorar el concepto de la institución, del Congreso como institución, definitivamente por ese lado va. Entonces, o sea, sabemos, o sea, el tipo de cobertura que tenemos que realizar. La foto anterior que mostraba, que vamos a volver a mostrarlo, compartirlo, quisiera seguir la conversación. Primero, la pregunta es histórica, ¿no? Porque dice Cámara de Senadores. ¿Corresponde esto, digamos, de la época anterior hasta que se cerró, digamos, el Congreso en la época de Fujimori? ¿O es uno nuevo ya listo para la nueva Cámara que se va a instalar a partir de las elecciones del siguiente año? Que yo recuerde es el histórico, ¿no? Según tengo entendido es el histórico, es el que estaba en la antigua Cámara de Senadores. El Congreso, el Palacio Legislativo, aunque no lo creas, está cargado de historia. Desde Pasos Perdidos tiene una historia hasta en el piso que está, el arreglo del piso de Pasos Perdidos tiene historia, ¿no? Entonces, eso es un poco también, lo encajo dentro de lo que te mencioné con la esencia de la institución, ¿no? Es la historia que también, y la cual nosotros arropamos ese concepto de historia y estamos prestos siempre a contarla o replicarla a través de nuestras fotografías, ¿no? Eh, Víctor se refiere a esta escena, ¿verdad? A esta foto, que es, le Claro, dicen o sea, pasos ese perdidos. piso, pasos perdidos, y ese piso tiene historia, o sea, imagínate, ¿no? Las lámparas tienen historia, todo tiene una historia, todo cuenta una historia, todo tiene un significado, más allá de lo artístico, de la época que puede haber representado, tiene un significado, ¿no? Es increíble. Yo también me sorprendo, ¿no? Porque estas columnas las hizo tal persona, esto, o sea, es increíble cuando tú te cruzas con la gente antigua del Congreso y te cuentan, pues, que la historia del mosaico del piso, ¿no? Ya con eso ya podemos, imaginar todo, pues, ¿no? Lo que hay detrás. Imagínate, ¿no? O sea, y lo que es el centro de la atención de cualquier sesión plenaria, que es la campanita, ya, pues, ¿no? O sea, más todavía. Sí, sería interesante, ¿no? Digamos, hay, ah, ¿cómo se puede llamar? La campana efectivamente es una representación simbólica del poder del presidente, en este caso del Senado, lo que se ha compartido, ¿no? Que es lo que hace sonar tanto para iniciar la sesión instalada, como también para, digamos, la suspensión o el cierre del momento, ¿verdad? De la sección. Ujú. Ahora, la gente debe estar preguntándose los programas que ven o simplemente los que quisquillosamente pueden decir, oye, ahora van a tener doble chamba, doble trabajo. O sea, si ahora, si pudo quejas o no, con una sola cámara, van a tener dos cámaras. Y
que yo sepa, el Congreso no tiene limitación en gasto público. ¿Aumentará Existe el una staff limitación, de, Juancito. ¿ah? ¿Aumentará el staff de colegas en el área o cómo lo están viendo? Dos cámaras con Ok. la misma cámara, Juancito. Seguramente que sí, pues seguramente que sí. O sea, para tener una cobertura acorde a lo que a lo que implica este nuevo acontecimiento, ¿no? Seguramente se va a tener que reforzar el staff, ¿no? Porque eso sí, lo quiero recordar, cuando yo estaba fuera del Congreso, trabajaba en prensa, yo pensé que erróneamente que dentro del Congreso los colegas de fotografía trabajaban un toque y de ahí descansaban. O sea, ¿no? Que era el registro era muy puntual y después tenían una gran parte del tiempo libre. Y cuando llegué al Congreso, después de muchos años, me di cuenta que estaba totalmente errado, que mi percepción era totalmente equivocada. La, ahora, mientras la legislatura está abierta, la carga de comisiones que registramos es bien alta. Estamos hablando que a veces hay días en los que hay 32, 33 actividades para registrar en el día y usualmente somos entre 4 y 5 fotógrafos. Eso quiere decir que estamos cubriendo 5, 6, 7 coberturas al día y algunas son muy exigentes. Entonces, sí es, y no solamente el esfuerzo intelectual de crear la foto y de ir a registrarla, también el esfuerzo físico de estar moviéndose de un lado a otro. Vamos a hacer esta, no la hemos hecho, pero ya la tengo que planear con Víctor, con el que toque cubrir el hemiciclo, y vamos a poner así una aplicación de contador de pasos y vamos a ver de que luego de una sesión maratónica del pleno, vamos a ver que el fotógrafo que ha cubierto una sesión se ha caminado sus buenos kilómetros, ¿ah? Mínimo. Yo estoy segurísimo que sí, porque es bien ardua, es fuerte exigencia de la cobertura y con una sala más de senadores, definitivamente si no llegamos a tener un, un refuerzo que seguro lo vamos a tener la cobertura, pero yo creo que sí, por ese lado. Sí, digo, ¿no? En el sentido Digo, de... todo depende del... ¿Alguito más? Sí, Víctor, te escucho. Ya, no, yo te decía que todo depende del plan operativo, ¿no? De la reestructuración, o sea, todo es un nuevo comienzo. Veremos cuál es nuestro papel ahí, ¿no? Todavía no sabemos cómo funciona un poder legislativo con dos cámaras, ¿no? Y como te digo, siempre vamos a tener con la misma cámara, haremos las dos cámaras, pues. Eh, no sé si Ernesto logró cubrir eh, actividades de ambas cámaras, ¿no? Pero es fascinante, ¿no? Trasladarse de comisiones distintas de la Cámara de Senado, de la Cámara de Diputados, ¿no? Creo que me hizo Juancito, en recordar realidad varias cosas. Sí, el que nos podría dar luces sobre esa cobertura eres tú, entonces, porque Ernestito y yo somos bastante, un poquito Oscar después Medrano es un que tú. ducho en eso. Oscar Medrano, que ha mostrado algunas escenas en su exposición, precisamente cuando Alan García, ¿no? Se gana el escenario como parte de la agenda de la lucha política interna del APRA, además en el escenario nacional, en su participación precisamente en la presentación de Manuel Ulloa Elías, que entonces era ministro de Economía en el segundo gobierno de Belaúnde. En fin, pero solamente No, lo bonito porque el Congreso funciona bajo la ley de la representatividad, ¿no? Entonces, quieraslo o no, o la gente diga que no o que sí, todo lo que pasa en el país se va a ver reflejado en el Congreso y viceversa, ¿no? Entonces, nosotros somos que a veces muchas veces testigos de lo que va a marcar la pauta de la agenda, ¿no? Eso es también interesante, porque como Ernesto decía, ¿no? Que pensaba que los fotógrafos que estábamos ahí, y yo también, yo te juro que yo pensé,
cuando me dijeron, oye, para que vayas al Congreso, pucha, dije, me voy a aburrir, pues, ¿no? Porque uno está acostumbrado a llegar a la redacción, irse a un cerro, irse a un partido, irse aquí, para allá, ¿no? La emoción, la adrenalina, pero no, ¿ah? O sea, de verdad que el Congreso es muy interesante en lo que uno es, de lo que uno es testigo y el desafío intelectual que te representa graficar esas cosas, graficar eso, esos acontecimientos, esos hechos que se dan, graficarlos y poder tener al final un material, ¿no? Es un desafío bastante interesante. Es solamente para completar un poco la idea que le decía que era fascinante eh, la cobertura en el Congreso cuando funcionaban las dos cámaras, ¿no? Y la riqueza temática a quien le interese, sobre todo, ¿no? O sea, puede ser fotoperiodista y de repente le envían casi forzadamente al Congreso, ¿no? Oye, porque su afición de repente es deporte, de repente es modas, de repente se desenvuelve más con gusto, con más placer en otras áreas. Pero a quien le interese la política y las tertulias de partidos, de líderes, y de repente admira a alguno de los políticos, la oportunidad de estar a su lado, la oportunidad de escucharlo en vivo, en persona, para mí fue una experiencia así alucinante, ¿no? Porque solamente como estudiante, vamos a decirlo, había visto, por ejemplo, a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Pero cuando tuve la oportunidad de ejercerlo, estar a su lado y escucharlo directamente, saludarlo, a veces cruzar algunas frases pequeñas porque tenía que hacerle unas fotos. En fin, esas cosas en realidad son muy estimulantes, ¿no? Pero no podría decir lo mismo en esta generación. Uno, dos. Pero eran tiempos distintos, ¿no? Donde la presión, no había redes sociales como hay ahora, ¿no? Que es precisamente lo que presiona la actividad misma de la labor, me imagino, de los fotógrafos, en este caso del Congreso, porque tienen que estar al pie, al pie, al pie, para que no le ganen las redes, uno, dos. O tres, mejor dicho, en ese tiempo no había ese tipo de presión, por lo tanto a veces veía que el fotógrafo oficial iba pues al evento oficial, pues, ¿no? Hacer sus fotos, todo, y se llegaba a revelar, en fin, a procesarlo, porque tenían una dinámica distinta, ¿no? Igual el fotógrafo de prensa llegaba que al Congreso, chequeaba a ver cuál era la prioridad de acuerdo a la agenda política del diario o lo que me interesaba personalmente a seguir como tema, porque estás trabajando historia, estás trabajando el personaje, estás trabajando la nota del día. Pero yo en ese tiempo trabajaba para una revista, entonces era distinto la cosa, ¿no? Sí, Pero además, por decir, también al momento de plantear las coberturas, te das cuenta que a veces tienes dos o tres coberturas casi a la misma hora. Entonces ahí también ya parte de tu experiencia para saber en qué momento, como vas a tener que ir, yo le llamo caleteando, porque no vas a poder estar el 100% del tiempo en una cobertura de una comisión o de una mesa de trabajo o en algún evento, ya vas viendo ya dónde vas, ¿no? O sea, en qué momento del desarrollo de tal cobertura es en el que tienes que ir, por decir, una comisión importante que tiene un personaje importante. Entonces ya sabes que el personaje importante no la va a abrir, por decir, va a estar a la hora o a los 45 minutos de abierta la sesión. Entonces tú ya vas cuadrando tu tiempo con la otra cobertura que tienes al mismo tiempo. Si es un evento de una ceremonia, usualmente las ceremonias muy rara vez empiezan puntuales, siempre por la cantidad y flujo de invitados que tienen, siempre se les da un plus más. Entonces de repente vas avanzando con otras que sí son bastante más puntuales de temas más concretos, la vas avanzando y una vez que ya las tienes, vas al evento grande. Si te da tiempo, después del evento grande, regresas para hacer el remate de las dos o tres comisiones. Si no, ya con los personajes que cubriste los tienes. Y si sabes de que no vas a poder llegar y vas a regresar, por lo menos haces un registro de todos los personajes. Así no sea el gesto que tú quieres, no sea la foto que tú quieres, pero por lo menos tenerlos. Porque de repente de alguno de esos lo tienes por lo menos ya para una foto que te va a servir. Así más o menos creo que va el tema. Ah, esa es una de las fotos de Oscar Medrano, pues, ¿no? Así, ¿no? Una época distinta, ¿no? Así, ¿no? sí, sin duda, como decía, la de Oscar
por su edad y por sobre todo el periodo que ejerce la actividad del fotoperiodismo, ha habido mucha riqueza, porque en ese tiempo la política, digamos, tanto los políticos como las organizaciones y la sociedad misma tenían un nivel de respeto mutuo, ¿no? Hoy en día estas cosas han variado, ¿no? Pero en fin, son épocas distintas que cada quien la va a enfrentar profesionalmente de acuerdo a lo que acaba de decir Ernesto, ¿no? Bueno, Y una depende de tu cobertura. lectura propia también, ¿no? Ah, Depende de la lectura propia que tú lees, ¿no? Porque Sí, la claro, o fotografía sea, eso hace a un lo que... rato para alguien, la fotografía que has puesto hace un rato para algunos será pues positiva y para otros negativa, ¿no? Porque algunos dirán está de vago y otros dirán tanto ha trabajado que se ha quedado ahí, ¿no? Esa foto tranquilamente, o sea, yo he cubierto plenos hasta las 6 de la mañana y créeme que no sé, pues no, a mí a uno mismo le da ganas de estar en esa misma Físicamente situación, uno ya no pero lo puede aguantar. eh, Claro, es pero por eso te justamente lo que digo, o iba. sea, puede pasar para un lado como para el otro. O sea, no es lo mismo que esa foto la O hayan sea, tomado a las 6 de la mañana o a las 11 de la mañana que a las 3 de la mañana. claro, sí ha sido una foto tomada después de una sesión maratónica de toda la madrugada y era a las 5:30 o 6 de la mañana y está descansando, o sea, pucha, no, esa era la realidad. La lectura que se puede tener puede haber sido positiva o negativa a posterior. es solamente para hacerles recordar, tanto a los que ven el programa como para nuestros invitados, que el escenario mismo, el Congreso de la República, es un escenario político, ¿no? Y la connotación que lee el fotoperiodista tiene esa dinámica, está bajo una lectura política, ¿no? Y de repente, hoy en día, vamos a decirlo, que yo lo digo, a veces los representantes que actualmente ejercen, no todos se han merecido esa calificación de políticos, vamos a decirlo, la frase puede parecer anticuada, ya en desuso, como le decían, de polendas, ¿no? O decir, una representación de peso, ¿no? Y esperemos que la siguiente elección haya efectivamente cierta valoración en la elección de los candidatos, tanto de las organizaciones políticas como también del elector, ¿no? Porque eso da, como decía Víctor, de todas maneras, el Congreso de la República es el centro de atención. ¿Por qué? Porque se va a reflejar a través de los representantes precisamente la calidad política que se hace en el Congreso, ¿no? Y en este caso puntual, los que cubren desde el sentido periodístico con intereses de una casa editorial es una cosa, sin duda, y lo que institucionalmente recoge parte del staff del Congreso de la República, en este caso ambos, me imagino que esa es como lo han dicho anteriormente, su misión es institucional, pero no deja de ser un centro político, ¿verdad? Sí, Más es que centro por eso, político es el... Es por eso, Juanpo, que quería remarcar una idea, o sea, respecto al esfuerzo de haber logrado y haber organizado un evento fotográfico netamente académico sobre un hecho completamente periodístico. O sea, ¿no? O sea, hemos salido del ámbito político, periodístico, para irnos al lado académico. O sea, esa relación me parece perfecta, ¿no? O sea, ¿no? Y justamente hablábamos, o sea, de la importancia de ese conversatorio, de cómo haber podido comunicar cómo son las coberturas, cómo realizamos las coberturas dentro de la institución, cómo guardamos el material, cómo se archiva el material, porque también quería remarcar eso, o sea, ¿no? El archivo fotográfico del Congreso de la República a nivel de institución dentro de los sectores es inédito. O sea, ni en Palacio de Gobierno ni en alguno de los sectores tienen un sistema de archivo tan desarrollado como el del Congreso de la República. Andina lo tiene, pero no, no la Agencia Andina y Editora Perú, pero
ellos son un medio de comunicación oficial, pero son un medio de comunicación, ¿no? En cambio, dentro de una institución es inédito, ¿no? Y eso es un hecho a valorar porque en realidad estamos guardando parte de nuestra historia, ¿no? Bien, seguimos en su programa La Otra Caja de Pandora. Ernesto, tú inquietantemente has estado tratando Dime. de hacernos recordar que efectivamente sistema de archivo es un proceso de conservación, no solamente proceso de archivo, sino conservación y recuperación que mejor ha hecho en este tipo de trabajo el archivo del Congreso de la República, comparando, vamos a decirlo, con las otras instituciones públicas. Incluso dices andina, porque este es un medio de comunicación. Sí, sí, claro, o sea, de nuestra experiencia, o sea, de lo que hemos trabajado en el comercio, sabemos que el archivo del comercio siempre estuvo súper muy bien trabajado, ¿no? O sea, ¿no? Con una cantidad de recursos, claro, que aquí no tenemos, pero en medio del esfuerzo del equipo que forma la parte de archivo y la conservación del material y del formato y la plataforma, o sea, muy aparte también la, la conservación del contenido, ¿no? Que es importantísimo para identificarnos, pues, ¿no? O sea, ¿no? Y que esto forme parte, pues, de la historia, del imaginario nacional, ¿no? Y claro, y Andina, o sea, también, o sea, no conozco a profundidad del archivo de Andina, pero seguro que tiene un archivo también muy potente y claro, siendo un medio de comunicación, o sea, de parte estatal también, este, es un gran esfuerzo, ¿no? El que realiza, ¿no? O sea, ¿no? Pero en el Congreso sí, o sea, ¿no? O sea, todas las imágenes que tomamos, y seguro Víctor me va a decir también, o sea, ¿no? Tenemos la responsabilidad que en realidad formando son documentos, o sea, ¿no? Son documentos en los cuales nosotros tenemos la responsabilidad de registrarlos de la manera más objetiva posible, ¿no? Dentro de la subjetividad que tiene toda creación fotográfica, ¿no? Y ya que estamos hablando Bueno, Juancito, si con me una permites, visión panorámica del archivo, Víctor, tú que, digamos, tienes experiencia en medios y precisamente un medio de comunicación que era literalmente un conglomerado, ¿no? Como ha sido el diario Correo, que generaba contenidos a nivel Pensa. nacional en cada departamento, me parece que tenía, y además tenía diario Ojo y creo que otras publicaciones. Me refiero en el sentido la cantidad digamos, de material visual que se producía y bueno, me imagino que la forma de archivarlos también es un procedimiento, pero que finalmente ha sido absorbido de una forma empresarial por el Grupo del Comercio. Pero hasta donde tú conoces, ¿cómo fue Así, esa así es. experiencia, Víctor? Bueno, ahí hay que rescatar y justamente estábamos conversando antes de empezar acá, Juancito, el trabajo de las personas encargadas del archivo, ¿no? O sea, estos profesionales que ya tienen una metodología aplicada, un conocimiento adquirido para trabajar el archivo, ¿no? Y justamente una de las mesas del conversatorio fue pues sobre el archivo fotográfico, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Lo condujo, no lo condujo Ernestito, este, que estuvo ahí pues en el segundo, tercer día de la actividad a la cual acá nos junta. Y nada, el archivo fotográfico, al que tú haces referencia es el de Pensa, que eso era un archivo pues infinito, ¿no? O sea, no, era un cuarto gigante con negativos que hasta el día que yo me fui nunca terminaron de catalogar, no por falta de algo, sino por la cantidad de información que hay ahí, ¿no? Anteriormente trabajé en otro medio donde lamentablemente pues el archivo fotográfico estaba en caja, en un lugar pues que creo que era un poco indicado para esa conservación, ¿no? Y el archivo foto, y justo una de las preguntas que surgió en conversa fue, ¿en qué momento consideraban estas personas, los archiveros, los archivistas, no sé cuál es la terminología correcta, que un elemento periodístico se podría convertir en histórico, ¿no? O sea, era necesario, y creo que uno contestó de que era necesario
que para que pase eso, para que esta fotografía trascienda, tendría que ser correctamente catalogada, archivada y puesta a disposición, porque de nada sirve una foto que se va a perder, una super foto que se va a perder en un archivo fotográfico de negativos o en la inmensidad del internet, pues, ¿no? Entonces, justamente existen pues estas metodologías que le adhieren a la fotografía, la información, la metadata, cualquier elemento, no sé cuál es la palabra, digital, la va a poner en valor, ¿no? Que te va a decir tal cosa, y tú pones en tu buscador y lo primero que te va a salir va a ser esa foto. Va a ser gracias a la metadata que una persona, que un profesional del archivo en su momento puso y le dio este valor agregado, ¿no? Ayudó a esta imagen que puede quedar en el imaginario colectivo a estar inmersa, a introducirse dentro de ya un sistema de búsqueda, un sistema de archivo mundial de libre acceso, que cualquier persona se le ocurre, no sé, te digo por decirte algo, la patadita de Alan, ¿no? Cualquier persona que ponga eso, les va a salir la imagen que todos conocemos. ¿Y cómo se llama? Eso es gracias a que a esa fotografía se le ha ido adhiriendo información, no necesariamente de metadata, sino ha ido teniendo un tratamiento informativo y cómo se llama, y le ayudó a convertirse ya más que una fotografía, ¿no? Un documento histórico, ¿no? Igual para nosotros también pasa eso, ¿no? O sea, para nosotros el trabajo de las personas del Archivo del Congreso de la República no es solamente recabar y cómo se llama y ponerlos en carpetitas, no, ellos tienen el trabajo de, en base ya a los códigos, a la metodología que ellos manejan, agregarle la metadata a las fotografías y convertirlas pues en documentos trascendentales, ¿no? Sí, es inquietante la pregunta que obliga no solamente a pensar en términos de reflexión, ¿no? Sino qué tipo de mecanismos, qué tipo mejor dicho, qué formas creativas de gestionar este tipo de material que requiere puesta en valor en estos tiempos donde el mundo, digamos, se interconecta y para interconectarse y que sea factor o recurso visual con fácil acceso, tiene que digitalizarse. Y al digitalizarse no solamente se digitaliza, digamos, la imagen como tal, sino, como tú acabas de decir, necesita una información, una metadata que contextualice y ubique y personifique en cuanto a personajes o situaciones, ¿no? Y eso, por experiencia concreta, como acaba de decir Ernesto, efectivamente, si no lo hace en su momento el autor, posteriormente es bien complicado, ¿no? Difícil, sobre todo hablando de material analógico, ¿no? O sea, negativos. Porque actualmente en el digital ya todo el mundo sabe, como regla general, que para su sistema de archivo necesita ponerle alguna referencia clave para que en la búsqueda pueda aparecer de acuerdo al criterio del usuario, ¿no? Pero si hablamos ya en términos de biblioteca, si hablamos ya de recursos de esta naturaleza, entonces estamos hablando de una forma profesional. Y algo que la mesa se hizo notar, y lo hicieron notar los mismos expositores, fue que efectivamente no hay un centro de formación académica para la preservación, conservación de esos materiales. En este caso estamos hablando todavía de la analógica, ¿no? Que es gran parte del legado de los medios de comunicación serios que todavía conservan, pero que todavía están, como se podría decir, en el sueño de los justos, ¿no? No puede formar parte del imaginario porque está en un sistema de guarda a la espera de que alguien lo ponga en valor, y ponerlo en valor no solamente digitalizarlo, sino contextualizarlo mediante la información, ¿no? Pero eso es justamente, ese es justamente también el problema que existe también a nivel digital y que me vi en algunos otros sectores, o sea, ¿no? Donde como no hay un sistema de archivo integrado, o sea, no hay, todo eso está en vacío y se perdió, o sea, ¿no? Prácticamente está perdido, o sea, ¿no? O sea, uno en primer lugar, porque sí se puede perder, porque no sabemos cuánto va a durar el soporte digital, 10 15 20 25 años, cuando dura un disco duro, ¿no? O sea, ¿no? Van a ir, pero después así de tanto tiempo, cuando llegue un momento,
O sea, de tratar de buscar información y de saber, el tiempo también hace que se pierda la información porque ya uno ya olvida, pues, con la cantidad de la vorágine de acontecimientos que hay y de personajes que hay, luego se hace mucho más difícil tener información de cuál fue el hecho y quiénes fueron los personajes. Es bravo, sí, efectivamente. O sea, por eso, o sea, dentro de la responsabilidad, o sea, social que tiene el Congreso como institución, o sea, el esfuerzo que realiza el Departamento de Archivo Fotográfico para preservar e incorporar estos contenidos en el imaginario nacional es loable. Ahí, golazo. Sí. Sí, Eh, totalmente. El trabajo, como te digo, o sea, meter metadata foto por foto, es un trabajo que requiere horas hombre bastantes, ¿no? Ahora, alguna vez lo conversamos y creo que ese día lo conversamos, Juancito, era también la cuestión del copyright y los derechos de autor, ¿no? Entonces creo que en el Perú esa legislatura no está bien aterrizada, bien dicha, entonces me parece que si hubiera pues algunas, estas reglas más claras o alguna ley que te diga el copyright es tal, el derecho de autor es tal, permitiría que el Estado mismo, a lo que está diciendo Ernesto, y lo hemos conversado también más de una vez en estas charlas que siempre tenemos, eh, la cuestión de que la fotografía del Estado, la fotografía de un poder del Estado, de una institución del Estado, le pertenece a la institución, pero que esté reglamentado y que a través de eso podría hacerse una legislatura o alguna ordenanza o algo que te obligue a que haya un ente superior, siempre se me ha ocurrido que debería ser el Archivo General de la República, el que recabe las fotografías de todas las instituciones del Estado y esta sea la gestora de un gran archivo del Estado peruano, ¿no? Porque el Estado peruano debería tener, para mi parecer, y Ernesto creo que también alguna vez lo hemos compartido, una gran, un gran archivo fotográfico de todos sus, ¿cómo se llama? De todos sus, de todas sus instituciones, ¿no? Y los tres poderes, ¿no? Legislativo, judicial y ejecutivo. A eso es lo que a mí me parece y siempre he pensado que debería ser. Es ambicioso, yo creo que por la densidad y el volumen de información que se generaría, pero también nos obligaría a que las reglas del copyright y el derecho de autor y todas estas cosas, ¿cómo se llama?, estén más claras, ¿no? eh, no sé si comparte conmigo, pero creo que a partir de este planteamiento de Víctor, vale la pena efectivamente ir forzándonos, si se quiere, a hacer una suerte de balance y lo positivo, efectivamente de un evento que que el mismo área de comunicaciones del Congreso organiza, ¿no? Cinco conversatorios con ese tema, conversatorios académicos, donde política e imágenes y la forma en que se ha generado y requiere su conservación. Yo me planteo, ¿no? Me gustaría hacer un resumen brevísimo, efectivamente, con algunas frases que nos permita dar, si se quiere, una bitácora para la parte, si se quiere, final en el sentido de este programa, pero que en realidad creo que es el principio para conversatorios posteriores como tema, porque, como tú le dices, Víctor, el sector público genera esta cantidad de material incalculable, no se sabe porque no hay, digamos, un control, no se lleva, digamos, no es lo que podríamos llamar una superintendencia de imágenes o algo así, ¿no? Que podría normar, ¿no? Por lo menos, digamos, su sistematización para el acceso del público. Ahora, ahí creo que es importante, efectivamente, creo que es parte de las conclusiones que yo me atrevo a compartir con ustedes. Es decir, hasta ahora la producción fotográfica, la producción, a pesar de que hay mucho consumo, hay muchas condecoraciones, lo que se quiera, incluso son tan propensos a ciertas actitudes de, si se quiere, vanidad con términos noticiosos, posar y todo, ¿no? Pero eso hacia dónde va, al final, el destino. Uno, dos. Y como conclusión, en esta parte diría que hasta ahora no hay nivel de valoración como, digamos, de la producción visual, ¿no? Como que tampoco hay un nivel de valoración profesional del mismo profesional en fotografía, ¿no?
y no sé si esto duela, pero sí me duele a mí sinceramente, porque va de la mano, ¿no? Si no hay una valoración real de lo que significa estas imágenes, porque al final, de mi percepción, es una forma de rendición de cuenta con evidencia visual. Así como hay un sistema, un concepto de transparencia, este va en la mano. En la medida que haya transparencia y esa rendición de cuenta con evidencia visual, es la fotografía, la producción fotográfica que genera, en este caso, como generadora de ese tipo de información, los organismos públicos, ¿no? Los que otros generan el ciudadano común y, en fin, van los órganos familiares, los diarios tienen lo suyo, en fin. Pero desde el sector público es una forma de rendición de cuenta con evidencia visual. Creo que es una de las partes que me atrevo a resumir en ese aspecto. Pero para los que están viendo el programa, y si no recuerdan la causa y el motivo de este encuentro con dos fotógrafos, dos periodistas visuales, fotoperiodistas de la digamos, el Congreso de la República, Víctor Vázquez y Ernesto Arias, es precisamente el evento que organizó en diciembre, y se inauguró el 12 de diciembre, Política e Imágenes, el mismo Congreso de la República. Y en su, vamos a decirlo, en su mesa inaugural, aparte de la presentación oficial con el presidente del Congreso y una visita guiada de la muestra que con ese motivo se inaugura, pero también hay frases, conceptos que, digamos, en esa atmósfera de tipo académico se suelta o se dice, se comparte, y una de ellas, me parece, entre otras, es precisamente cuando se refieren a los, digamos, profesionales que laboran en el sector público, sí, en un momento de tanta opacidad y donde la ciudadanía reniega de sus representantes, qué tan difícil es para los profesionales que ejercen esta profesión de fotoperiodismo, fotografía, generan y son representantes de estas instituciones, como dice la frase, donde la ciudadanía en realidad reniega y no se sienten representados precisamente por las mismas instituciones, ¿no? Eso me parece interesante. Otra, que habla sobre lenguaje de la fotografía, mejor dicho, como lenguaje, la comunicación, la fotografía como un lenguaje y de poder. O otro, para ser más específico, con su muestra en momento de exposición, Oscar Nadarano Pérez decía que al margen de cualquier concepto, la fotografía es histórica, es documento histórico. Claro, está hablando un fotoperiodista con larga trayectoria que ha tenido coberturas en momentos efectivamente que ahora se recurre incluso para reconstruir nuestra propia historia, a pesar de que no ha sido, vamos a decirlo, 300 años, ¿no? Uno puede decir que hace el siglo pasado, cierto, pero no es tanto, ¿no? O sea, porque en palabras puede sonar muy distante, pero no ha sido mucho. Todavía seguimos las secuelas, digamos, seguimos sufriendo esas secuelas, ¿no? Otra frase que recupero es precisamente que no hay que, como que dice que estos hechos, estas coberturas de los reporteros de instituciones debieran verlo, resignificar el acto oficial, o mejor dicho, las coberturas o acompañamientos a las autoridades que hacen su, ya sea en modo de representación o en un acto inaugural, en fin. Dice él, necesitamos resignificar lo oficial. Además dice, debemos entender lo oficial como un relato de la historia. Eso me parece genial, ¿no? Porque ayuda a pensar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Y finalmente, está de más decirlo, pero hay que admitir que en estos tiempos, primero, ciertamente es comunicación, pero también debe haber transparencia, ¿no? Debe haber transparencia de parte de los organismos y de ahí, claro, uno puede decir, pero si publican las fotos, hay transparencia. Sí, ¿publicarán todas las fotos? Pregunto, ¿no? Todas las fotos, o solamente los que políticamente, institucionalmente se reservan el derecho de poner en, digamos, en vitrina, ¿no? Pero finalmente, para decir, obviamente, es un documento, sin duda, en la forma en que sea, y como ya decía antes,
ese documento tiene un carácter no solamente como lenguaje, sino en su función como parte del granaje de la sociedad en términos políticos, de parte de los políticos, de parte de las autoridades, es una forma de rendir cuentas con evidencia visual. Creo que eso, no sé si me he esforzado en darle un marco, recordar efectivamente este evento que organizó el área de comunicaciones del Congreso de la República y que ustedes en algún momento también formaron parte de una de las mesas, ¿verdad? Sí, así es. Juan, pues sí, así, o sea, dentro del resumen de las ideas fuerza o de las frases que sacas así, yo las podría separar en dos, ¿no? O sea, hay tres en las que son consecuencia de, o sea, ¿no? Entre el poder y el documento y la capacidad de poder registrar y elegir cuál es el momento que quieres preservar, o sea, eso es poder, obviamente, ¿no? Y al momento de conformar una situación en un poder del Estado en el cual se debaten leyes y la creación de leyes en beneficio de la población lo hace también, y por la presencia de personajes, también lo hace un documento histórico, ¿no? O sea, ¿no? Definitivamente sí. Por ese lado, yo las veo por ese lado. Por el otro lado, de la resignificación y también este, la responsabilidad de comunicar y llegar, este, puedo sentir, o sea, puedo ver que sí, efectivamente, pero es un nuevo planteo, lo trata de hacer conforme a los recursos que tiene, lo trata de hacer en el lenguaje fotográfico que muestra en las fotos que comparte en sus plataformas digitales. Nosotros lo hacemos de una manera un poco más ortodoxa, o un poco más clásica, o un poco más formal, de repente, así es, de repente lo hacemos así, pero sí tratamos de manejar siempre el tema estético y técnico al más alto nivel, ¿no? Entonces nos, eso de por sí hace que se tenga un buen retrato, estéticamente bien hecho y técnicamente bien expuesto, bien creado, bien logrado, ¿no? ¿No? Entonces, en ese tipo de temas se resume, valga la redundancia, se resume, o sea, la responsabilidad y el poder que uno tiene de crear, de registrar o de definir cuáles son los hechos dentro de la secuencia de tiempo que yo quiero que se preserven en mi fotografía, y luego la responsabilidad de estas hacia lo que quiero comunicar respecto al hecho que he tomado, sea la ceremonia o la actividad de congresista tal o tal otro congresista o de tal autoridad, la visita de tal. Es eso, comunicar, ¿no? O sea, necesitamos comunicar porque nosotros representamos y ahí sí, y no hay institución en el Perú que represente más a la población que el Congreso. Yo no me uno a la retórica de que no nos representa. O sea, individualmente de repente alguna persona me dirá que que puede decir que no me representa, pero genéricamente nosotros que hemos viajado por el país N veces, nos damos cuenta que la representa muy muy bien en función a las deficiencias y eficacias que tiene el país como un sistema social, el Perú como tal, ¿no? Eso es lo que quería comentar y no sé si Víctor tiene algo más así para refrendar o que tú quieres preguntar. Juancito, yo creo que las conclusiones a las cuales has llegado también yo los resumo en unas cuantas ideas fuerza. Y la primera es que nosotros somos institucionalistas. Nosotros no servimos a una persona, a un nombre en específico, sino a una institución. Que quieras o no, la gente ahora me dirán pues todo, que tus espectadores dirán lo que podrán pensar muchas cosas, muchas cosas, y que es importante para el país, porque sin el Congreso, sin el Poder Ejecutivo, sin la autoridad, el país caería en una anarquía total
en un lugar que no queremos estar, que no nos conviene estar, y que por eso es que es necesario. Necesito solo de algo muy representatividad. Y a mí me ha parecido alucinante darme cuenta que los 31 millones de peruanos, si no son todos, estamos casi representados en 130 legisladores que de una u otra manera representan un, ¿cómo se llama? Un segmento de la población, de la ciudadanía, de una u otra manera, con defectos, virtudes, cosas feas, cosas bonitas, en todo sentido de la palabra. Porque obviamente como sociedad no somos solamente una cara bonita, no somos un cúmulo de virtudes, tenemos defectos, tenemos un montón de cosas como sociedad. La representatividad nos aterriza muy bien en eso. Después, ¿cómo se llama? Y eso me lleva ¿cómo se llama? A que a través nosotros, como somos servidores públicos, tenemos pues la obligación de registrar todos los acontecimientos que se lleguen ahí, pero pensando en muchas cosas, ¿no? Pensando en una difusión, pensando en un archivo histórico, pensando en una herramienta comunicacional, como te dije iniciando la entrevista, en una especie de commodity para las autoridades, para los medios de comunicación, sí valorada, ¿no? La fotografía, al ser tomada de un punto, como quieras llamarlo, diferente, privilegiado por accesibilidad, por estética, por información, se convierte en un commodity valioso para el desarrollo posterior de una noticia, ¿no? Después, el Congreso es el poder del Estado que más acceso le brinda a todo el mundo. Comparación, yo no recuerdo haber estado trabajando en un medio de comunicación y caminar libremente por ningún ministerio, entrar, bajar, subir a cualquier edificio, ¿no? Con mi credencial de prensa y que me enseñar entre, pásese por donde quiera y nada, ¿no? El Congreso sí, el Congreso te permite entrar y estar en todas las sesiones, en todas las actividades, en todas las ceremonias, respetando las distancias, las formas y los modos, que bueno, yo cuando he visto pues coberturas no sé, noticias del Parlamento de cualquier otro país, nunca he visto que los periodistas, a las autoridades, a los invitados, como pasa acá, y eso denota algo, ¿no? Denota que se da libertad, se da, ¿cómo se llama?, el espacio y se da el acceso ¿cómo se llama?, a, a la cobertura diaria, ¿no? A los medios de comunicación tradicionales, no tradicionales, como quieran llamarlos, ¿no? Y nada, eso es el lenguaje y todo esto, pues, ¿cómo se llama? Es lo que podría llegar a las conclusiones de las ideas que nos ha soltado, pues, ¿no? Es decir, opinión directa de no un ciudadano, sino alguien que está fastidiado por otra cosa. Estaba pensando, cuando tú hablas de la representación, tanto el resto también, y para los que están viendo el programa, y si no saben demasiado un poco la historia azarosa de la vida de la República Peruana y sobre todo de sus congresos, hay que recordar que en el año 2019 se cierra el Congreso por el entonces presidente Vizcarra. Para completar ese periodo hay una elección. Posterior a eso se elige los nuevos miembros, que son precisamente este que está por cumplir su ciclo. Entonces, creo que la coyuntura política también es bastante complicado. Ha caído un nivel de, vamos a decirlo, hay que decirlo, para mí, hay un nivel de resentimiento de organizaciones políticas con respecto al cierre del Congreso en su momento por parte de Vizcarra. Además, vamos a decirlo, para todos, no es una novedad, ni es algo que una primicia, vamos a decirlo, los índices de aprobación del sector público, tanto de la presidencia, el ejecutivo, como también el legislativo, que digamos que no es pues nada alentador si hablamos en términos de democracia, los pilares fundamentales de toda democracia, sobre todo el Congreso de la República, ¿no? Eso, digamos, como un marco de contexto en el que lleva la vida política del país y los congresistas, cómo se conducen, y como dice Víctor, como servidores públicos son institucionalistas. Ciertamente,
la mayor o todos los que participaron en ese conversatorio académico que trabajaban en el sector público, esa fue su principal definición, ¿no? Que son servidores públicos y que primero es el beneficiario, en este caso la ciudadanía, luego su institución y después la autoridad. Me parece interesante ese concepto que, si no recuerdo mal, bueno, es uno de los colegas que fue invitado y fue parte de su definición cuando se le preguntó en la primera sesión de conversatorio. En fin, esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora, llevado con la participación de Ernesto Arias, fotógrafo, periodista, comunicador en Congreso de la República. Igual Víctor Vázquez, ambos con trayectoria periodística. Es decir, como le decía desde un principio y en el transcurso de esta conversación, es halagador, es aleccionador, es estimulante que un organismo del nivel del Congreso de la República haya llevado este conversatorio académico precisamente invitando a los propios autores también, a los propios autores en nivel profesional, con trayectoria y con experiencia en este tipo de coberturas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de coberturas? Que normalmente ocurre pues, obviamente en el Congreso, pero política de imágenes, que ha sido el título de la conversatorio académico, como digo, ha sido buenísimo y abre una ventana, un espacio para seguir pensando, para seguir reflexionando, para seguir siendo tema de conversa. Porque estos temas, hay que decirlo, de repente hablo demasiado, no es tema de conversación frecuente en una muestra de galería, ¿no? Esto es tema de conversatorio en realidad de cafés, de bares. No es usual escuchar ese tipo de discusiones en estos tipos de otros escenarios, ¿no? O no estoy en razón o diciendo incoherencias, Ernesto. Otras instituciones repliquen este modelo y poder generar una sinergia interesante entre los que estamos de un lado, los que están de otro, llegar a conclusiones, llegar a, ¿por qué no? Nuevas prácticas, nuevas formas, nuevas maneras de ver, hacer y difundir fotografías o imágenes o cualquier material audiovisual, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos dejando en el aire y yo creo que bastante interesante el tema de los derechos, el tema de un archivo general, el tema de cómo se llama, de cómo se gestionan las fotografías, las imágenes que se obtienen, no solo en el Congreso ya sabemos cómo lo hacemos, pero sería interesante que todos los poderes del Estado puedan estar alineados en una sola orientación para preservar justamente la cantidad monumental de imágenes que que se generan, ¿no? Juntar todo y que eso sea un patrimonio nacional. Ernesto, ¿qué dices, Ernesto? Sí, me estaba poniendo a pensar respecto, pues, o sea, sí, claro, cuando alguna vez he estado en otro sector y he visto, pues, así la cantidad de material que se desaprovecha o queda en el limbo, o sea, ¿no? Y después se vuelve casi irrecuperable, me puse a pensar, claro, en el gran esfuerzo que se tiene que hacer para tener un solo gran servidor, una sola gran institución que maneje todo el archivo de todos los sectores contemporáneos del país. Me puse a pensar en esa responsabilidad que también tenemos, porque ¿qué va a pasar de acá 40, 50, 70 años cuando de repente querramos mirar el pasado y encontremos muy poco soporte, muy poco material? Seguramente que nuestros descendientes van a pensar que nosotros fuimos bastante irresponsables, porque no estábamos en una época en la que la capacidad de producción de contenidos era poca, ¿no? Como 100 o 150 años atrás, donde si es que podías producir era muy poca, o en todo caso tenías que graficarlo a través de una ilustración o a través de un cuadro, a través de un lienzo, ¿no? Entonces ¿no? No, estamos hablando que estamos en los 2000 y la capacidad y la cantidad de registro que tenemos es abrumadora. Entonces me estaba poniendo a pensar en realidad que si al final no podemos ponernos de acuerdo para poder tener este esfuerzo unificado que de repente copie ¿no? O sea, en el buen sentido de las palabras, ¿no? Las experiencias que ha tenido el archivo del Congreso, las experiencias que puede haber tenido el archivo de la Agencia Andina, las experiencias que puede haber tenido el archivo del Diario del Comercio dentro de los privados,
para poder hacer este gran archivo. Entre broma y broma me ponía a pensar, de repente la IA lo va a solucionar, pues, ¿no? Le vamos a meter todas las fotos en un servidor y le vamos a decir a la IA que mache rostros y me saque, pucha, quiénes son, quiénes son, quiénes son, quiénes son, dándole algún tipo de información. Algo así me ponía a pensar, así pensando en un futuro cercano. Eso es lo que te quería contar, mi querido Juancito Ponce. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer así conversar contigo. Sí, efectivamente, casi no se conversa estos temas. Sería muy agradable volver a conversarlos, pero ya casi no existe. La cantidad de información y la inmediatez te obliga a tener muy poco análisis, muy poca valoración a posterior respecto al trabajo, porque estás terminando uno, ni siquiera lo estás terminando y estás empezando otro, y empiezas otro, y empiezas otro, y empiezas otro. No hay un paréntesis, no hay una pausa en el cual uno pueda decir, pucha, esta, o sea, cómo lo afronté, cómo lo resolví, cómo quedó, si se logró, no se logró, o sea, no, no respecto específicamente al lenguaje fotográfico. Y a veces no siempre, pues, o sea, laboralmente se solucionaban esos temas o esas inquietudes. Muchas veces en otras reuniones, en otros momentos de ocio y todo, se lograba tener así alguna experiencia más enriquecedora. Recuerdo en algún momento haber estado así, pucha, para decir el nombre directo, así con Víctor Che Vargas, recuerdo en una reunión informal, así, y había muchos chicos que eran muchos así jóvenes que no los conocía. Yo era como el intermedio, por decir, ¿no? Entonces, en un momento le dije a Víctor, Víctor, habla, comenta tus anécdotas. Esto va a ser mucho mejor para estos chicos que son jóvenes, así que la realización de una misma clase o de una misma, de una cobertura, ¿no? Estas anécdotas que tú vas a contar son una clase vivencial que ellos la van a recordar seguro toda la vida y les va a servir mucho en su etapa profesional. Algo así más o menos quería. Y con eso quería redondear y ponerle fin de mi parte, a no ser que quieras alguna aplicación, algún momento más así respecto a mi participación. Yo creo que algo que efectivamente inquieta a Víctor, y yo me imagino que a ti, a mí y a todos los autores, ¿no? Precisamente eso es el derecho de autor, cómo la legislación todavía no... Aunque hace poco hubo una resolución, se dictó sentencia sobre un caso de un fotógrafo que apeló por el uso de sus imágenes en redes sociales. Porque el sentido común de hoy en día dice, si salió en las redes sociales, se puede utilizar esas imágenes. Pero precisamente un sector público utilizó con ese criterio, cogió de las redes sociales una foto y la autora, me parece que es autora, apeló y demandó y ya salió una resolución a favor en este caso, la demandante, y obligando, en este caso, sí, el sector salud, me parece, de San Martín o Pucallpa, uno de otros sectores, donde para una campaña de tema de salud utilizaron su foto de esta fotógrafa o fotógrafo y le ha ganado, ¿no? Le ha dado la razón, en este caso a la autora, sobre el mal uso sin autorización y una reparación por ese uso indebido, ¿no? En fin, Sí, eso, cosas, ¿no? Juancito, un ratito, sí, y no solo a nivel legal, ¿ah? O sea, no solo a nivel, o sea, de COP y de organismos, también, o sea, ahora está bien, bastante fuerte el tema con las plataformas de redes sociales, o sea, si por ahí hay una queja muy fuerte respecto al uso indebido de contenidos, por decir, de parte, ¿no? O sea, contenidos privados, de parte de una institución o de un medio de comunicación, por decir, pucha, uno se queja fuerte, se hace eco, y inmediatamente eso, los administradores, no sé si será con el algoritmo o no, te bloquean tu cuenta y después es difícil recuperarla. Tú tienes una cuenta, por decir, de un medio de comunicación bien establecido, o sea, ¿no? Y luego te la bloquean por ese tipo de situaciones y pierdes audiencia, porque luego tienes que abrir otra, de repente no te dejan ni abrir esa misma, y es complicado, entonces sí, o sea, sí, yo sí no puedo hablar mucho del tema porque tengo que considerar que sí fui responsable, o por lo menos no fui tan interesado, más interesado, no estuve tan interesado hace poco, en el corto periodo, sí, sí recuerdo que hubieron un par de charlas o exposiciones con gente de copy respecto al copyright. No participé, entonces no puedo dar
testimonio veraz respecto a eso, ¿no? Solamente para los que, porque esto ya estamos en el ámbito del derecho, ¿no? La legislación, ¿no? Y yo justo antes de esta conversa estaba inquieto preguntándome sobre el derecho positivo, que ya se aplica en el sistema jurídico, ¿no? No hace muchos años, pero bueno. Entonces, yo le preguntaba, en este caso a IA, le preguntaba qué tanto daño hace el derecho positivo en una sociedad marcadamente por la corrupción. Y obviamente dice, ¿no?, que el derecho positivo, antes de ser efectivamente beneficioso en una sociedad con muchos indicadores de corrupción, es perjudicial, resulta siendo muy perjudicial. Y esto de repente cubre varios temas muy cercanos que toca la labor parlamentaria, ¿no? Hay normas que han sido dadas en beneficio de algunos sectores y hasta ahora estamos a la espera de una corrección de una norma. En fin, todo, no soy abogado, no he estudiado derecho, pero sí, yo creo que tú, Ernesto, Víctor, los que hemos hecho prensa hemos trajinado en diferentes sectores, ¿no? Entonces uno ha escuchado debates, uno ha escuchado, así como en el Congreso se escucha, digamos, una sesión de trabajo de algunas comisiones y escucha los argumentos. Entonces algo queda, ¿no?, en tema legal, y yo por eso me atreví a hacer esa pregunta. Y creo que parte del debate, me imagino, en el Congreso, en algún momento se tendrá que ver, el derecho positivo que requiere, como dice, ¿no? Si no lo encuentras con las manos en la masa, no hay forma de decir que es culpable. Eso es finalmente lo que entiendo del derecho positivo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto daño nos hace? Y eso, digamos, lo traigo a colación precisamente por la única forma de confirmar mi autoría, ¿no? Pues obviamente con la foto, pero incluso eso puede entrar en debate, porque hace estos días una foto icónica de Vietnam, de la niña que sale corriendo, resulta que no es el autor lo que se suponía que era el autor. En fin, fíjate, con tantos años de han Que no es pasado, Nick Ut, no es Nick Ut el autor de esa foto. en estos momentos hay ese debate, ¿no? Dice que hay un informe que parece que no es el autor, ha sido Lo que un sí sucede freelance es que sí, vietnamita. hubieron como 6 o 7, o sea, fotógrafos en ese momento, o sea, no solamente estuvo él, ¿no? Eso es lo que él dice, ¿no? Y la foto mucho más abierta y todo, ¿no? O sea, no le dio la importancia real que luego se la dieron, ¿no? Y se volvió icónica, que algunos decían que paró la guerra y tantas cosas, ¿no? Bueno, pero no, muy aparte de eso. Pucha, me parece sorprendente esa historia de que Nick Ut no es fue el fotógrafo que la tomó, porque él también era un oriundo, o sea, era del staff de Associated Press, me parece, pero era oriundo de esa zona, ¿no? O sea, ¿no? Este es el programa La Otra Caja de Pandora. Está muy rico la conversa y se abren nuevas opciones. Efectivamente, hay tantos temas que conciernen a este tipo de trabajo, a este tipo de pasiones, y seguiríamos conversando, pero lo vamos a cansar al invitado y a los que Cat, están cat, viendo cat. este programa, La Otra Caja de Pandora. Gracias. Ha sido fabulosa esta conversa y felicitaciones, sin duda, congratulaciones por el evento que ha sido motivo de esta conversa, casi como un resumen y análisis y comentario, como quien dice, darnos un abrazo, porque fue para mí, creo que el evento, en términos para los fotoperiodistas, el evento del año, cerrando en el mes de diciembre, precisamente por el Congreso de la República. Gracias por la participación, Ernesto, Víctor, nuevamente. Dale, muchas gracias. No, gracias a ti, Juancito, por la invitación. Esperamos otra oportunidad. Pues seguro que no va a faltar oportunidades, va a haber oportunidades y motivos. Un abrazo, gracias. Un abrazo, cuídate. Chao, Ernestito.